área de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Objetivos de la clase de hoy día, el legado político clásico. Fecha 6 de mayo del año 2021 y debajito de eso le ponen trabajo con el módulo número 1, actividad número 2. Ya, voy a dar un minutito y algunos segundos para que escriban eso. Una vez que esté listo, vayan poniendo un dedito para arriba, ya, dedo virtual, para saber que ya escribieron o terminaron. Vuelvo a repetir entonces la fecha de hoy, 6 del 05 del año 2021, es decir, 6 de mayo. Objetivo, el legado político clásico. Trabajo con el módulo número 1, actividad 2. Los que terminen me ponen un dedito virtual para arriba, ¿ya? Vamos escribiendo, ahí veo varias tortuguitas, estudiantes, bien Emilia, primer flash, Millaray también otro flash, Rocío, Magdalena, Isidora, Don Vicente me levantó la mano, o está poniendo dedito para arriba, Don Benjamín también levantó la mano, es dedo para arriba, ya, ahí sí, ya, Don Alberto también terminó, Vicente no sé si tiene alguna pregunta, ya estaba levantando la mano, por ahí está Don Benjamín, Constanza Ayala, hay varios que están terminando, todavía quedan algunos turbos por ahí, entonces vamos terminando los más turbos, ¿ya? Vuelvo a repetir, por última vez, la fecha del día de hoy, 06 del 05 del 2021, objetivo del legado político clásico. Debajito de eso pongo lo que voy a trabajar hoy día, que es el trabajo con el módulo número 1, actividad número 2. ¿Ya? Muy bien. Rose Tachimpier. ¿Quién más? Por ahí estamos terminando todo. Natalie Pérez también, señorita N. Lucas, Elizabeth también delante de subió el dedito. ¿Ya? Entonces vamos a continuar porque Fernanda, la mayoría ya terminó. El que se quedó atrasado, ya después lo verá en la página web. Entonces, vamos a comenzar con el módulo número 1, ¿cierto? Con la actividad 2 de este módulo de trabajo de historia. Antes de comenzar con el módulo 2, vamos a recordar un poco que estábamos viendo el legado clásico. ¿Alguien me puede decir qué significaba un legado? Que se acuerde, que levante la manito para que me diga qué era un legado. Lo habíamos visto en la clase anterior, qué significaba la palabra legado. Si no, voy a preguntar a alguien por el número de lista nomás. Profesor. Una herencia, muy bien, Benjamín creo que fue, ¿cierto? Sí, profesor. Ahora sí, me había silenciado sin querer. Ya. Muy bien, es una herencia. Entonces estamos viendo la herencia clásica. ¿Cuáles son las herencias clásicas? Estamos viendo las herencias de la civilización tanto griega como la civilización romana. Y nosotros vimos grandes aspectos, ¿cierto? Que la civilización griega estaba ubicada, ¿cierto? Lo vimos en un mapa. Y vimos algunas cositas que son puntuales, ¿cierto? Que Grecia era la primera en crear una democracia en la historia, ¿cierto? Donde existió una democracia por primera vez. Aplicaban la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, daban un castigo a quienes estaban en contra de una democracia, ¿cierto? Los desterraban, los echaban de Grecia por 10 años, ¿ya? Y ser ciudadano griego significaba que podían participar del poder político. Y teniendo, ¿cierto? Por ser ciudadano, tenían la posibilidad de asumir un cargo público, de liderar una asamblea y tomar decisiones en ella, ¿ya? Recuerden que vimos una imagen donde se reunía, ¿cierto? En unos aforos común, se reunían la gente, hablaban, ¿cierto? De forma pública, que Grecia, más que ser un país grande, delimitado geográficamente, era un conjunto de islas, ¿cierto? Y que se sentían griegos, ¿cierto? Por una cosa cultural más que de territorio. Y también vimos a grandes rasgos, ¿cierto? Lo que era Roma, ¿cierto? El Imperio Romano, que estaba en la península itálica, que era una que tenía formita de bota, donde actualmente está Roma, ¿cierto? Italia, ¿ya? Y que en el ámbito político los romanos, ¿cierto? Destacaban por haber instaurado la república, o sea, ahí existe una república de gobierno ampliamente extendido, que hoy en día en la actualidad nosotros también tenemos república, o sea, se ha heredado eso,
pero había desigualdad en la sociedad romana, pero pese a eso tenían un sistema republicano, es decir, que limitaban el poder del gobierno, tenían separación de los poderes del Estado, se controlaba el gobierno, control gubernamental, y estaban todos sometidos bajo una ley, es decir, tenían leyes, ¿ya? Y eso de Grecia y de Roma nos ha llegado hoy a la actualidad, ha sido su legado, como bien dijo Benjamín, su herencia, ¿ya? Una herencia social, y también hoy día vamos a ver una herencia política, que es lo que ellos en la política están influenciando hoy en día, siendo que estas civilizaciones ya desaparecieron, pero han pasado, transcurrido los años, ya han llegado igual su herencia hasta el día de hoy. Entonces, ahora comenzamos con la actividad número 2, en la cual decía, ¿cierto?, el legado político clásico. Realiza una lectura comprensiva de la página 108 y 109 de tu texto escolar y desarrolla lo que se pide. Por lo tanto, comiencen a ubicar ambas páginas en su libro de historia, ¿cierto? La página 108, abro mi libro, lo ojeo, página 108, un 1, un 0 y un 8, ¿cierto? Y la página 109 que está al ladito de la página 108. La ubico para que vayamos desarrollando la actividad. Entonces, en la página 108 se encuentra esto, ¿cierto?, que dice legado político clásico. ¿Algún voluntario para leer? Si no, voy a nombrar con la lista. ¿Ya? ¿Algún voluntario o voluntaria? ¿No? Ya, entonces voy a nombrar por la lista. A ver, ¿a quién tenemos aquí? Don Benjamín Mora. ¿Está por ahí, señor Benjamín Mora? Oh, se desconectó, se nos fue. Ya no está. A ver, ¿a quién veo? Está cantando, parece la señorita Isidora Briones. Ya, por favor, léanos el legado político clásico que está en la página 108 de su texto de historia, por favor. El legado político clásico. ¿Cómo se manifiesta en la actualidad el legado político clásico? A lo largo de su historia, Grecia y Roma se preocuparon por mantener una institucionalidad política que limitará el poder de sus gobernantes, velará por la temporalidad de sus cargos y asegurar los derechos de sus ciudadanos, entre otros elementos. Ya, hasta ahí, Isidora. Vamos por partes. Muchas gracias. Ya. A lo largo de la historia, Grecia y Roma se preocuparon por mantener la institucionalidad política. Quiere decir eso que se preocuparon por mantener el Estado, lo que ellos tuvieran, fuera democracia, ¿cierto? En el caso de Grecia, una república en el caso de Roma. ¿Cómo mantuvieron esto? Limitando el poder de los gobernantes, es decir, tratando de no darles a una sola persona el poder absoluto, por ejemplo, a un rey o a un emperador. Trataron de que no se diera eso, ¿cierto? ¿Y qué significa que velara por la temporalidad de sus cargos? Que el cargo fuera temporal, es decir, durara una cierta cantidad de tiempo. Si alguien iba a asumir como presidente, por ejemplo, o líder de Grecia o de Roma, tenía que ser por 5, por 10, por 15 años, por 2 años, ¿ya? Dependiendo de lo que ellos se pusieran de acuerdo. Después de esos años tenía que haber otra persona en el gobierno, y así no se producían ya lo que se llama hoy en día, por ejemplo, una dictadura, que es alguien que se perpetúa indefinidamente en el poder, ¿ya? Y asegurar los derechos de los ciudadanos, es decir, también tenían leyes. ¿Puedes continuar, Christopher, con la lectura? Por favor. Sáquele el mute a su micrófono, don Christopher. Saqué el dedo y me Ahora sí perdí, profesor. ¿Perdón? Saqué el dedo del donde íbamos y me perdí. Si bien en la antigüedad. Si bien en la antigüedad, estos principios fueron aplicados de manera restringida. Por ejemplo, los senadores en Roma tenían cargos vitalicios y la ciudadanía, tanto en Grecia como Roma, estuvo limitada a solo una fracción de sus habitantes. Fueron estos los que han inspirado al sistema político de la actualidad. Muchas gracias, Cristo. ¿Ya? Entonces, si bien estamos hablando de la antigüedad, estamos hablando de años antes de Cristo, ¿ya? Estamos hablando de muchos años atrás, ¿ya?
Entonces existían estas instituciones políticas que lógicamente tenían muchas cosas que mejorar, ¿ya? Por ejemplo, en Roma, si bien tenían autoridades que duraban por algún tiempo, los senadores eran vitalicios. ¿Qué significa eso? Que estaban en su cargo hasta que se murieran o fallecieran, ¿ya? Profesor, se mutió. ¿Ya ahora sí? Ya, muchas gracias. Si bien, como les dije, tenían en Grecia la democracia, ¿ya? Y también en Roma tenían república, los senadores en Roma, por ejemplo, eran vitalicios, quiere decir que duraban en su cargo hasta que fallecieran, ¿ya? Y ahí recién elegían otro para que ocupara ese lugar, o hasta que otro senador o alguien que quería lo asesinara, ¿ya? Porque como eran vitalicios, la única forma de sacarlos del cargo era su fallecimiento, fuera por causa natural o con ayuda. Y también en Grecia y Roma la ciudadanía no era para todos. Por ejemplo, si llegaba Benjamín un día y decía, oh, crucé, estoy en Roma, soy ciudadano romano. ¿Y de qué decían los romanos? Oh, llegó un chileno, háganlo esclavo. Listo, Benjamín pasaba a ser esclavo. ¿Ya? Había que nacer en Roma y cumplir algunos requisitos para ser un ciudadano romano. Y si no, era esclavo o era un pueblo conquistado. Ya ellos tenían esclavos, existía la esclavitud en esta época. Por lo tanto, eran sistemas políticos que había que perfeccionar, que hoy en día se ha tratado de tomar lo bueno de esos sistemas políticos y no lo malo, ¿ya? Por eso se llama legado, herencia, uno trata de tomar lo bueno. Y voy a terminar de leer yo. De esta época provienen los conceptos de igualdad ante la ley, sujeto de derecho, democracia y república, que fueron los conceptos que yo les pregunté, ¿cierto? Y por otra parte, aunque las primeras leyes escritas son previas al mundo clásico, es con los griegos, especialmente con los romanos, que la ley pasó a ser suprema, es decir, a situarse por sobre los gobernantes, ¿ya? Ellos, a pesar de la antigüedad, establecieron leyes y estas leyes tenían que ser respetadas hasta por los gobernantes, ¿ya? Entonces, pasamos a la actividad que había que realizar, que era investiga la definición de los siguientes conceptos que provienen de Grecia y de Roma. ¿Alguien voluntariamente me puede decir qué significa la igualdad ante la ley? Yo, profesor. Isidora, ya. Luego, Elizabeth, con el siguiente concepto, por favor. Ya, entonces, para que quede claro, Isidora, igualdad ante la ley. Elizabeth, sujeto de derecho. Emilia González, democracia. ¿Ya? Y después vemos quién más levanta la mano para que me defina lo que es república. Ahora, estos 4 conceptos que están acá llegan, y Rocío, ya, Sandoval, ¿cierto? El concepto de república. Ya, ahí están las 4 personas que nombré. ¿Cuál es la importancia? Estos 4 conceptos, igualdad ante la ley, sujeto de derecho, democracia y república, que se ocupan hoy en día, no se nos ocurrió hoy en día, ¿ya? Vienen de Grecia y de Roma. Allá nacieron estos conceptos y se ocupan hasta el día de hoy, lógicamente perfeccionados. Vamos con igualdad ante la ley, señorita Isidora. Igualdad ante la ley, principio en que el cual las personas no pueden ser tratadas de manera diferente por las leyes, si no existe una justificación fundada y razonable. Ya, muy bien. Ya, espero que todos tengan lo mismo. ¿Qué significa la igualdad ante la ley? De hecho, la igualdad ante la ley está asegurada en el artículo 7 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y, como dijo muy bien Isidora, todas las personas tienen que ser tratadas por igual, ¿ya? Independiente, ¿cierto?, de donde provengan, de la clase social, del dinero que tengan, de la religión, de la raza, del sexo, etc. ¿Se entiende? Esa es la igualdad ante la ley. Si yo soy profesor y un alumno me demanda, tenemos las mismas facultades ante la ley, somos iguales, no por yo ser adulto y un niño. ¿Se entiende? O si, no sé, Christopher se convierte en un empresario el día de mañana y Benjamín le vende frutilla a Christopher y lo demanda porque cree que están muy caras las frutillas, el juez no puede decir, ah, Christopher es empresario, ya, él tiene la razón. ¿Por qué? Porque tiene más plata, es un empresario, hay que cuidarlo. No, el juez no puede decir eso, el juez dice, a ver, vamos a ver los casos, Benjamín su abogado y Christopher su abogado, y ahí se decide en forma justa la igualdad ante la ley, que ambos son iguales independientes de quiénes sean, cómo sean, de dónde vengan, que piensen o no piensen o en quién crean. ¿Está claro hasta ahí? Ya. Sí, ¿A quién le habíamos dado el sujeto de derecho? A mí, profesor.
Ya, Elizabeth. Luego, Emilia. Y por último, ya, sigamos, Eli. Sujeto de derecho. Persona física, colectividad o entidad a la que se le atribuye legalmente capacidad jurídica. Ya. ¿Entendió lo que me dijo? Señorita Elizabeth. Sí, más o menos. A ver, ¿qué entiende usted por un sujeto de derecho? ¿Usted es sujeto de derecho? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Ya, a ver, lo vamos a explicar. Sí, usted es sujeto de derecho. Yo soy sujeto de derecho. ¿Ya? Ahora, los sujetos de derecho, como usted dijo, pueden ser personas individuales, físicas, nosotros, uno individual, o una colectividad puede ser sujeta de derecho. Por ejemplo, nosotros formamos un club deportivo y sacamos una personalidad jurídica. ¿Ya? Una personalidad jurídica que quiere decir que es una persona ficticia, ¿ya? Nos vamos a llamar, no sé, Séptimo Unido, ya, Fútbol Club, ya, Séptimo Unido Fútbol Club tiene derechos, ¿ya? ¿Y qué quiere decir eso? Que podemos optar a un proyecto como Séptimo Unido Fútbol Club y ganarnos un dinero para comprar, no sé, chuteadores para todos, camisetas para todos. Y tenemos el derecho de participar en campeonatos de fútbol, etc. Y aparte de eso, cada uno como persona, Emilia tiene sus derechos, ¿ya? Que tienen que ser respetados, ¿ya? Y por lo tanto, también Emilia, como persona, es sujeto de derecho, ¿ya? Benjamín Mora es sujeto de derecho, también tiene sus derechos. Pero si nos asociamos en una sociedad, por ejemplo, en un club de fútbol, también podemos tener derechos, pero colectivos. Una junta de vecinos también tiene derechos colectivos. A todos los que pertenecen a la junta de derechos tienen los que pertenecen a la Junta de Vecinos tienen derechos. Por ejemplo, se pueden reunir y postular un proyecto para que les pavimenten la calle que está hecha de tierra. Y con eso ganan todos los que viven en esa Junta de Vecinos, porque tienen derechos por ser un grupo. ¿Se entiende? Y eso nació en Grecia y en Roma. Ya, muy bien. Señorita Emilia, vamos con democracia. ¿Qué es la democracia? Forma de gobierno en la cual el poder político se distribuye entre los ciudadanos y las decisiones se toman según la opinión de las mayorías. Bien, ya. En palabras simples, ya, hace años atrás, un presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, definió que la democracia era el poder del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Es decir, que estaba hecho por el pueblo, que el poder era del pueblo y también tenía que ser para el pueblo. O sea, cuando alguien elige sus autoridades en democracia, puede votar. Y esas autoridades no tiene que defender sus intereses, tiene que defender los intereses del pueblo. Porque si él salió elegido es porque el pueblo lo eligió. ¿Y para qué lo eligió el pueblo? Para defender y cuidar al pueblo. ¿Ya? Es por eso. Si nos vamos a lo que significa democracia, ¿cierto? Viene de demos, que significa pueblo, y kratos o cracia, que significa poder, o sea, el poder del pueblo en resumidas cuentas. ¿Ya? ¿Se entiende hasta ahí? Y Rocío parece que era quien iba a dar la definición de república, si no me equivoco. Sí, había levantado su manito. Ya. República. Organización del Estado cuya máxima autoridad es elegida por los ciudadanos o por el Parlamento para un periodo determinado. Ya, muy bien. Ahí está la palabra clave. Como dijo Rocío, es una forma de gobierno en que se elige el gobernante, pero por un tiempo determinado. ¿Qué significa determinado? Que tiene un tiempo de inicio y un tiempo de término. No se puede proyectar más allá de eso porque se transforma en una dictadura. Y las dictaduras son personas que se quedan en el poder porque les gustó el poder y no lo van a soltar nunca más. Y se producen injusticias porque el pueblo lo quiere sacar y él no quiere salir, lógicamente. ¿Ya? Y república viene de Roma y significa, en palabras simples, la cosa pública, es decir, la república es lo que nos pertenece a todos. ¿Ya? Por ejemplo, la República de Chile le pertenece a los chilenos y lógicamente a los que vivimos hoy día en Chile. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Hay alguna duda, niños, niñas, chicos, chicas, estudiantes, etcétera? ¿No? Ya, vamos a seguir entonces
con la clasificación de las fuentes que teníamos acá, ¿cierto? Esto ya lo habíamos repasado, estuvo en la diagnóstico, lo repasamos en la primera clase que tuvimos online, ¿cierto? Y clasifica las fuentes A, B, C, D, F, según su origen. Según el origen podían ser primarias o secundarias, y luego según su naturaleza, que podía ser escrita, iconográfica, material u oral, ¿ya? Entonces teníamos estas fuentes que vienen a continuación, ¿ya? Fuente A, ¿ya? ¿Quién me puede decir qué clasificación tiene la fuente A según su origen? ¿Es primaria o es secundaria? Vamos, sin miedo al éxito, ¿ya? Si uno se equivoca, hay 50% de posibilidades. Me dice secundaria o era primaria, o me dice primaria o era secundaria, y explicamos por qué. No hay nada que temer, no les va a pasar nada, el computador no va a explotar ni va a aparecer un virus. Don Benjamín Paredes. Nos quedan 10 minutos. La A es primaria, yo puse primaria. Primaria, ya. Aquí hay un error, Benjamín. Ya, es secundaria, lógicamente. ¿Por qué? Estamos hablando de qué? De Roma, ¿cierto? Y Roma se desarrolló del año 750 y algo antes de Cristo hasta, dependiendo del Imperio de Occidente o de Oriente, hasta el 400 y tanto después de Cristo y 1400 y algo después de Cristo. Por lo tanto, si hablamos de Roma, que pasó hace mucho tiempo, ¿y las fuentes de qué año? 2010, se transforma en una fuente secundaria, ¿ya? Tienes que fijarte en eso, ¿ya? Y sería, según la naturaleza, Benjamín, oral, iconográfica, escrita. Escrita, profesor. Escrita, ya ahí no hay duda, ¿ya? Vamos con la fuente B, ¿ya? En la fuente B, ¿cierto? También nos están hablando, ¿cierto?, de la democracia ateniense, ¿cierto?, que Atenas era la capital o la ciudad más grande, ¿cierto?, la polis más grande de Grecia. Por lo tanto, al hablar de Grecia y la fuente estar en el 1900 y Grecia se desarrolló desde el 2000 y algo antes de Cristo, ¿se transforma en qué tipo de fuente entonces? Secundaria. Por ahí escuché a alguien me dijo. Secundaria, profesor. Secundaria. Y también es un texto, por lo tanto es una fuente escrita. ¿Ya? Seguimos. Tenemos otra fuente, que es una imagen, ¿ya? Y es de 1880. Dice, Cicerón denunciando a Catalina, la escena se desarrolla en el Senado romano. Y es una pintura, dice, ¿cierto?, del Senado romano, pero está pintada en el 1880. Por lo tanto, es un tipo ¿de qué tipo sería la fuente? ¿Pueden desmutear sus micrófonos? Primaria. Primaria, profesor. ¿Primaria por qué? Porque es una pintura. No, vamos al origen. Estamos hablando de Roma, antes de Cristo, 1400, después de Cristo, 1470 y algo después de Cristo. Pero la pintura está en el 1800, siglo XIX. Por lo tanto, es secundaria. ¿Ya? La pintura es de Roma, pero no fue pintada en esa época. Fue pintada en 1880. ¿Ya? Ahora, al ser una pintura, ¿qué tipo de fuente será? Oral, Iconográfica, escrita, profesor. iconográfica. Ya, bien. Ya, todo el resto son fuentes escritas. ¿Estamos claros hasta ahí, cierto? La duda está en primaria y secundaria, ¿ya? No hay problema que se equivoquen, ya hay que ir aprendiendo de a poco, ¿ya? Vamos a seguir clasificando fuentes más adelante. Tienen que fijarse bien, no decir, la pintura es de Roma, es primaria. No, la pintura es de Roma, sí, estamos claros. Pero Roma no existió en el 1880, ya no existía en la civilización romana, la ciudad de Roma existe. Pero la civilización romana no es de 1880, es de antes de Cristo y 476 años después de Cristo y 1450 y algo años de Cristo después de Cristo. Entonces estamos hablando que esto pasó hace mucho tiempo. Ahora, después tenemos otras fuentes, ¿cierto?, que nos hablan sobre la actualidad, cómo la juventud, ¿cierto?, el proceso de los jóvenes vota hoy en día. Por lo tanto, estamos hablando de algo actual. Y la fecha, si nos vamos, ¿cierto?, sale 2015 y algo que pasa hoy día, por lo tanto la fuente es de carácter primaria.
primaria, ¿ya? Porque no nos están hablando de Roma, no nos están hablando de Grecia, nos están hablando de algo que pasa hoy en día en Chile, ¿ya? Con el Instituto Nacional de la Juventud, ¿cierto? Tiene un catastro de cómo participan los jóvenes hoy en día en la política. Seguimos. Tenemos 2 fuentes escritas más, ¿cierto? Y una es del 2013, nos vamos a ver de qué trata y habla sobre la igualdad de género, pero no nos habla sobre que está desarrollo de la igualdad de género en Roma, en Grecia. Estamos hablando de ahora. ¿Qué pasa con la igualdad de género ahora? Por lo tanto, dígame, Emilia. Yo creo que es secundaria, ¿Por qué, Emilia? porque si usted se fija abajo, sale un ED y estuve investigando este recuadro y significa que fue editada. Correcto, bien, ¿ya? Emilia fue más allá de lo correcto, ¿ya? Gracias, Emilia. Entonces tenemos una fuente secundaria porque es editada. Y por último tenemos, ¿cierto? Perdón, me salté la hoja. Tenemos a la persistencia de enormes chat. A ver qué pasa en el chat. Se escucha cortado, no se ve bien, es un problema de conexión, ¿ya? Benjamín Mora lo mismo, ¿ya? Ese problema de conexión, chicos, no es mi problema con mi computador ni de su computador, es el internet el que está fallándoles a ustedes o me puede estar fallando a mí, ¿ya? Y ahí yo no tengo cómo arreglarlo ni ustedes cómo. Y tenemos la última, ¿cierto? Fuente que es del 2017 y nos está hablando, ¿cierto?, sobre las referencias socioeconómicas que se reflejan en el espacio urbano, ¿cierto? Estamos hablando de la dirigencia política y dice este documento fue elaborado, ¿cierto?, por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y aborda el profundo problema de la desigualdad en Chile, ¿ya? Entonces, ¿qué tipo de fuente sería? Primaria. Correcto, ¿ya? Seguimos entonces. Muchas gracias, Benjamín. Con lo que salía después, lee la fuente E de la página 109 y posteriormente investiga qué significa igualdad de género, reflexiona si en la antigüedad en Chile esta se logra y escribe su significado de tu reflexión. Primero tenemos que partir con qué es la igualdad de género. Y para esto tenemos que, ¿alguien investigó, sabe qué significa el género en Chile? Género, no el género de la ropa, ¿ya? No este género, no la tela. A ver, Emilia. Leo la igualdad de género, lo que escribió. Sí. No, ¿qué usted entiende por género? Género. ¿Qué es el género? Hombres y mujeres. Ya, eso es... A ver, aquí hay que hacer una distinción para que ustedes entiendan, chicos, y puedan contestar de manera correcta la pregunta. Tenemos 2 distinciones que hacer. El sexo y el género. No son lo mismo, ¿ya? ¿Qué es el sexo? El sexo son las características biológicas, fisiológicas de nuestra anatomía que nos definen como hombre o como mujer, físicamente, ¿ya? Yo soy hombre porque tengo pilín. Soy mujer porque no tengo pilín, ¿ya? ¿Ya? Físicamente. ¿Se entiende? Ese es el sexo. Sexo masculino, sexo femenino, ser hombre o mujer según el sexo. Luego de eso viene el género. Y el género es un poquito más complicado porque son las ideas o creencias o las atribuciones sociales, ¿cierto?, que se construyen, por ejemplo, culturalmente, por ser hombre o por ser mujer. Me explico. Por ejemplo, una construcción de género. Amaro, dígame. Pero los géneros no eran para la música, profesor. Ese es otro, son géneros musicales. Ya es otra cosa. Estamos hablando ahora del sexo en cuanto a las personas, ¿ya? Porque también puedo ver a la tela, hay géneros, hay distintos tipos de tela, ¿ya? Bien, Amaro. El género es la concepción que se tiene por ser hombre o por mujer socialmente construida. Me explico, ¿ya? ¿Qué significa con el machismo o el feminismo? ¿Ya? De ahí tiene que ver. Por ejemplo, se dice que por ser mujer, la mujer se tiene que quedar en la casa y lavar los platos en una casa. ¿Por qué? Porque es mujer. ¿Y el hombre qué tiene que hacer?
nada, porque él no está obligado a lavar la ropa, a lavar las cosas, tiene que ir a trabajar. Eso era antes, ¿ya? Pero no era por ser yo, por haber nacido hombre, ni por ser mujer, era porque socialmente se le atribuía al hombre la obligación de traer la comida a la casa y se le atribuía a la mujer la obligación de ocuparse de las cosas domésticas de la casa, ¿ya? Dígame, Benjamín. Profesor, se nos va a acabar la clase. Sí, se nos va a acabar, ¿ya? Se nos acaba y le iniciamos nuevamente unos 2 minutos para cerrarla, ¿ya? Para que quede claro esto. Sexo es ¿En el mismo biológicamente... En el mismo link, ¿ya? No se desconecten, yo voy a reanudarlo inmediatamente y se van a conectar, ¿ya? Sexo es biológicamente. Soy hombre porque tengo un pene. Soy mujer porque tengo vagina. Sexo biológico. El género es lo que la sociedad me dice que yo por hombre tengo que hacer esto o por mujer tengo que hacer esto. Porque así me dice la sociedad. Se va a cortar ahora, chicos. Ya, vamos a tratar de cerrar la clase ahora para que quede claro. Me interesa que quede claro bien la definición de género, ¿ya? ¿Ya? Género no significa ser hombre o mujer por haber nacido así. Significa lo que la sociedad le atribuye, entre comillas, a ser hombre o que le atribuye a ser mujer. Por ejemplo, una cosa bien simple del género. Una guaguita nace y dicen, oh, es niñita. ¿Y qué le regalan? Pura ropa. ¿De qué color? ¿De qué color? Rosado. Rosadita. Rosada. ¿Y por qué? Mentira, ser- profesor, porque el color no ¿Por tiene qué no género. pueden vestir a la Porque la guaguita de azul, de verde, de amarillo? Nace una guaguita que es niña. Profe, a mí me gusta el verde. Sí. Yo tengo, por ejemplo, camisa morada, tengo camisas rosadas, tengo corbatas rojas, pero hay personas que a alguien lo ven con una camisa rosada y ¿qué hacen? ¿Ya? ¡Ay, tiene camisa de niña! ¿Y por qué es un color? Pero socialmente le atribuimos a un color, le atribuimos la calidad de mujer. Al color rosado, oh, es de niña. Color azul, oh, es de hombre. ¿Ya? Entonces, eso es el género, es lo que yo atribuyo socialmente a ser mujer o ser hombre. Soy hombre, juego con autito. Soy mujer, juego con muñecas. Entonces, ven a un niño jugando con muñecas, ¡oh, quítale la muñeca! Se va a afeminar. Hay una niña jugando con autito, ¡oh, es marimacha! Quítale. No tiene nada que ver el que yo tengo juguetes, mi hija tiene autitos, tiene muñecas, pero eso lo decide ella. No soy yo el que dijo, hoy nació niñita, pura muñeca, Barbie, meta Barbie. Puro color rosado. No. Ella solita le gusta el rojo, por ejemplo, pero lo eligió ella. No le dije yo, oye, el rosado es bonito. No. Pero hay en sociedades que le atribuyen a alguien por ser mujer ciertos atributos, que no puede hacer cosas de hombres. ¿Han escuchado eso que dicen, oye, eso es solamente de hombres, no es un trabajo de mujeres? Lo he escuchado, profesor, de machista y feminista. Correcto. ¿Ya? Eso tiene que ver con una concepción de género, porque nosotros nacemos como personas, somos iguales. Solamente nos define el sexo, o somos hombres o mujeres, pero seguimos siendo personas. ¿Ya? Porque antes, por ejemplo, era mal visto que una mujer jugara fútbol. ¡Ay, qué niña más hombrada! Está jugando a la pelota, si la pelota es para puro hombre. ¿Y quiénes clasificaron para la Olimpiada? El fútbol femenino. ¿Quién fue al Mundial? El fútbol femenino. Y los hombres, viéndolos de la casa, no. Ni siquiera clasificaron. Entonces no es... Pero eso, profesor, No. no necesariamente tuvieron mujeres las que clasificaron. Las mujeres clasificaron, no los hombres, ¿ya? Pero el deporte es para todos, para cualquier persona, no por ser mujer o por ser hombre. Entonces la pregunta era, ¿cierto? Si en Chile, ¿cierto? Decía, si en la actualidad en Chile se logra la igualdad de género. ¿Y qué es la igualdad de género? ¿Ya? ¿Qué es lo importante que ustedes tienen que definir después de lo que yo les hablé? ¿Hay igualdad de género en Chile? ¿Qué creen ustedes? ¿Se cumple la igualdad de género? Por ejemplo, hay en trabajos que a las mujeres les pagan menos y a los hombres les pagan más. No porque yo sea hombre. ¿Perdón?
¿En ingeniería pasa eso también? O como dice Isidora, por ejemplo, si ustedes se van, ahí antes se decía, oye, las matemáticas son para los hombres Ah, son huele a mejores para quemado. matemáticas. Y eso era género, era una discriminación porque se le atribuía que alguien por ser hombre era mejor para matemáticas y alguien que por ser mujer era mejor para artes, por ejemplo, para pintar. ¿Ya? O decir, las mujeres son mejores para cocinar que los hombres. Y hoy en día hay chefs que son hombres y hay chefs que son mujeres. No tiene nada que ver el ser hombre o ser mujeres. Somos personas. Si yo quiero ser chef, no por ser hombre voy a ser peor que una mujer. O al revés, no por ser mujer voy a ser mejor. No el sexo define las cosas. Pero reflexionando con eso, hoy en Chile, ¿se da la igualdad de género? No, A veces. Pero no es la totalidad, profesor. yo No, creo que más sí, o pero menos. no del todo. Mi timota. Ya, creo que todos están. A ver, Emilia levantó la mano, luego Amaro. Yo creo que más o menos porque antes la mujer no podía ni siquiera opinar y ahora sí. Pero en el rol la mujer todavía no tiene la misma importancia que el hombre. Correcto, Emilia, estoy de acuerdo con usted. Don Amaro. Es bastante correcto lo que acaba de decir la señorita Emilia, pero no cabe con que en algunos trabajos también la mujer es más incluida que el hombre, hasta el punto de que gana más la mujer que el hombre y los hombres no se quejan. Sí, Amaro, eso está bien, pero son menos los trabajos en que hoy en día ocurre eso. Lamentablemente todavía estamos en una sociedad relativamente machista. ¿Se está logrando avanzar? Sí, pero todavía hay gente que todavía tiene un pensamiento más arcaico, por decirlo de alguna forma. Todavía nosotros vemos cosas que de repente vemos, uy, ¿por qué esa niña está haciendo eso? Es tan simple como porque le gusta, así de simple. No tiene por qué darle explicaciones a nadie, ¿ya? Si quiere salir, pintarse o no pintarse, es problema de ella. Lo mismo que un hombre, ¿ya? Si un hombre se pinta la uña, ¿ya? Pero si ese es el problema de la persona, si, es como que yo discriminara, a ver, ¿qué niños tienen el pelo largo? Entonces, no, pues tenemos que tener el pelo corto, ser como el profe, el pelo cortito, peladito. No, pues, a mí me gusta tener el pelo así. Es mi problema. Hay mujeres que les gusta tener el pelo corto, hay otras que les gusta tener el pelo largo, pero eso no lo hace más mujer, ni menos mujer, o a mí no me hace más hombre tener el pelo corto o más hombre, ¿ya? Ese es el sexo, yo ya nací hombre, alguien ya nació mujer, ese es sexo. Lo otro es lo que yo quiero hacer como persona, ¿se entiende? Estoy muy de acuerdo con ustedes. ¿Hay igualdad de género? Como dijeron, Miti y Mota dijeron algunos, más o menos, en algunas cosas más que en otras, sí. ¿Hay una igualdad total? Todavía no. ¿Hay en trabajos que se da la igualdad? Sí. ¿Hay trabajos que logra ganar más la mujer que el hombre? Sí. ¿Hay trabajos que no ocurre esto? Sí, también hay trabajos que todavía son injustos, ¿ya? Así que, muy bien sus reflexiones, espero que le escriban bien para que se entiendan sus ideas, ¿ya? ¿Está claro? ¿Hay alguna duda? No. No, estamos claros hasta ahí. Para que Sí, podamos profesor, todo bien. ya. Entonces la otra clase nos vemos la próxima semana, ¿ya? Déjenme ver el chat que dice aquí. No dice Alberto, no sé a qué se refiere Alberto. ¿Me puso no? ¿Ya? No hay dudas, parece, ¿ya? Entonces nos estamos viendo la próxima semana, actividad 3 del módulo 1. Cualquier duda, consulta que haya quedado a mi WhatsApp, ¿cierto? O la próxima clase. Ya, chicos, que estén todos bien, se cuidan, chao, que estén bien. Chao, profesor. Chao, Profesor. chao, Chao, profe. chao. Un gusto. Chao, profesor. Chao, Chao. profesor.